En este video comparto mi aporte sobre el análisis de la educación en México, específicamente en la educación a nivel preescolar, ya que es donde actualmente me desenvuelvo, sus características, contribuciones e influencia desde el 2011 hasta el 2024, guiándome en los diferentes planes y programas de estudio, abarcando conceptos como programas de estudio, enfoques, estándares y su realidad en México. Los planes y programas de estudio cambian por diversos motivos. Entre ellos, tenemos la evolución de la sociedad. Los planes de estudio deben adaptarse a los cambios de la sociedad, ya que las metas y experiencias educativas que se buscan deben evolucionar con el tiempo. También la innovación tecnológica. El mundo está en constante evolución gracias a la llegada de nuevas tecnologías, por lo que los planes de estudio deben adaptarse a esta realidad. Necesidades del mercado. Los planes de estudio deben adaptarse a las necesidades del mercado laboral, de modo que los conocimientos adquiridos por los alumnos sean aplicables en su carrera profesional. Y por último, la reforma curricular. La reforma curricular es una manera de buscar el cambio educativo y para llevarla a cabo es importante la participación de todos los actores escolares. Los planes de estudio son instrumentos dinámicos que desarrollan a medida que se ponen en marcha. Su objetivo es organizar y estructurar el proceso educativo, de modo que todos los estudiantes reciban una formación integral y de calidad. El programa de estudios de educación preescolar PEP 2011 tiene algunas características, entre ellas la orientación. El PEP 2011 guía el trabajo de las educadoras de México en el aula. El enfoque. El PEP 2011 se basa en el trabajo colaborativo, el intercambio de experiencias docentes y el impacto en el logro educativo de los alumnos. Mantiene una trifecta entre los padres de familia, el equipo docente y los alumnos. La evaluación. El PEP 2011 propone que la evaluación sea una fuente de aprendizaje para detectar el rezago escolar de manera temprana. Mantiene fundamentalmente los tres momentos indispensables de la evaluación dentro de la práctica docente, los cuales son el diagnóstico, evaluación media y evaluación final, así como los diferentes tipos de evaluación, como la evaluación, autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Planificación didáctica. El PEP 2011 señala que la planificación didáctica implica organizar actividades de aprendizaje a partir de diferentes formas de trabajo. En este sentido, cabe mencionar que este programa de estudios daba más libertad a las educadoras y educadores para diseñar sus clases. Es decir, podían decidir entre talleres, entre proyectos, entre situaciones didácticas, entre secuencias didácticas o entre rincones, lo que funcionará mejor de acuerdo a las capacidades y características de los alumnos. Valores. El PEP 2011 se orienta hacia el desarrollo de valores como el respeto, la igualdad, la libertad y la participación ciudadana. Y los campos formativos. El PEP 2011 se organiza en campos formativos como lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y conocimiento del mundo natural y social y promoción de la salud, educación física. La realidad en México en 2014. En ese año, el presidente electo fue Enrique Peña Nieto. Su sexenio duró a partir del 2012 al 2018. Por lo tanto, el PEP 2011 forma parte de este sexenio.
¿Por qué mencionar este tipo de datos en un análisis de la educación preescolar en México? Como sabemos, la política puede afectar la educación en varios aspectos, tanto de manera positiva como de manera negativa, como la financiación, el plan de estudios y los métodos de enseñanza, así como la formación y capacitación para los maestros. La política puede ser un obstáculo o un aliciente para el aprendizaje si no se aborda de una manera efectiva. Como bien sabemos, a partir de este sexenio, hubo muchos cambios. Dentro de la campaña en el ámbito educativo, estaba establecer un servicio profesional docente con reglas que respetan los derechos laborales de los maestros, propiciar nuevas oportunidades para el desarrollo profesional de los docentes y directivos, sentar las bases para que los elementos del sistema educativo sean evaluados de manera imparcial y objetiva y transparente. En este sexenio se decía mucho que se había terminado con la venta de plazas en el mercado negro y que la única manera de conseguir una plaza dentro del gobierno para poder ser docente en México era a partir de un examen de oposición que se postulaba en la plataforma Servicio Profesional Docente, donde evaluaban las capacidades con un examen y se definía si el universitario era idóneo o no idóneo para acceder a una plaza del gobierno. Comenzó la nueva reforma educativa. Es bien sabido que esta no fue del agrado de los docentes que ya contaban una plaza, ya que no solamente permitía el acceso a plazas a partir de un examen, sino que se evaluaban a los maestros que ya contaban con una cada 4 años, con el mismo examen, que comprendía diferentes ámbitos como teóricos, prácticos, de consejo técnico escolar, de situaciones que suceden con los alumnos como casos reales que se suscitan a diario. Y si los maestros convocados a evaluarse no pasaban el examen, serían retirados de su cargo. Esto tiene muchos puntos de vista, unos pro y unos en contra, dependiendo quienes lo digan. Un punto a favor que se mencionaba en esos años era que se estaba evaluando a los maestros y que de esta manera se daban cuenta de sus fortalezas y sus debilidades para poder contribuir a la mejora de la calidad educativa. Sin embargo, muchos otros lo mencionaban como un acto punitivo al derogar un contrato legal cuyos maestros ya contaban desde que iniciaron su plaza. Hubo muchas huelgas, hubo muchas marchas. Sin embargo, esta reforma educativa continuó con servicio profesional docente hasta que se terminó el sexenio. Muchos maestros fueron retirados de sus plazas, muchos maestros fueron cesados, muchos maestros estuvieron a disposición en las supervisiones escolares. Dentro de la nueva reforma educativa propuesta por el en ese entonces secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer, se daba un enfoque de un aprendizaje colaborativo, en donde se priorizaba la socialización entre estudiantes. En ese tiempo, las asignaturas para preescolar, llamadas campos formativos, eran 6, los cuales se dividían entre lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, desarrollo personal y social, comprensión del mundo natural y social, educación física y lengua extranjera. Cabe mencionar que en este sentido, al haber mayor libertad para los docentes para poder planear sus clases, las dinámicas eran prácticamente infinitas, entre talleres, entre rincones, entre situaciones didácticas, secuencias didácticas y proyectos.
Los docentes tomaban las decisiones con respecto a las características de su grupo para lograr lo que en ese entonces se llamaba aprendizajes significativos. ¿Qué significa ese concepto? Bueno, significa que tenía que estar situado todo lo que se ve en la escuela con lo que los niños viven en su vida cotidiana. Es decir, que todo lo que los niños aprendieran en la escuela les tenían que servir para vivir. Y cuando los niños trasladaban sus aprendizajes a su vida, es ahí cuando se convertían en aprendizajes significativos. Tenemos un enfoque social, un enfoque colaborativo, y se veía en el plan de estudios. La mayor prioridad de este plan de estudios y que tenía como estándar para los estudiantes era, además de la socialización, que se viera como al niño al centro, en un esquema en el que el niño, como se mencionó anteriormente, se encuentra en el centro y alrededor se encuentran los padres de familia, los docentes, directivos y demás comunidad escolar. Todos trabajando de la mano para que los niños, los estudiantes, logren los mayores aprendizajes posibles. En el 2018 llegó el nuevo plan y programa de estudios, Aprendizajes clave para la educación integral, el cual contemplaba un enfoque holístico e hizo un pequeño cambio de campos formativos a llamarlos campos de formación. Es un plan y programas de estudio que se desarrollan a partir de un trabajo conjunto entre la SEP y especialistas, pero en este sentido también incluía a opiniones, experiencia, ajustes razonables de maestros que en ese momento daban clases día a día, es decir, traía la experiencia vivida. Se basa en un nuevo planteamiento pedagógico que requiere de la reorganización del sistema educativo y de las políticas públicas. Se centra en el estudiante y su aprendizaje y tiene en cuenta los saberes previos de los alumnos. Promueve el desarrollo integral de los alumnos, creando ambientes sanos para que crezcan de manera plena y feliz. Destaca el ejercicio de valores como la solidaridad, el respeto, la justicia, la libertad, la igualdad, la honradez, la gratitud, la participación democrática y la fraternidad. A pesar que los campos formativos, ahora llamados campos de formación, continuaron parcialmente similares, en cantidad 6, hubo muchos comentarios acerca de docentes impartiendo este nuevo plan y programas de estudios que comentaban que había muchos aprendizajes esperados que bien venían en el plan y programa de estudios PEP 2011 y que consideraban fundamentales y que en este nuevo programa de estudios aprendizajes clave no venían, tal como eran mediciones con instrumentos de medida, tal como eran expresión por medio de las artes plásticas, entre otros. Los aprendizajes esperados que contenía este plan y programa de estudio eran reducidos en comparación en cantidad con los aprendizajes esperados del programa anterior. Sin embargo, la postura era similar en cuanto a que se quería lograr la formación del estudiante. En este caso de aprendizajes clave, teniendo un enfoque holístico, se trataba de ver al estudiante como un todo. Se tenía al estudiante al centro, pero se incluía de igual manera a la comunidad escolar, priorizando a los padres de familia. Cuando hablaban de educación integral, no solamente se trataba de lograr que el alumno lograra socializar, que el alumno
aprendiera colaborativamente, sino que el alumno interiorizara sus aprendizajes y los externara de manera consciente, teniendo un vínculo equitativo entre el ámbito socioemocional, el ámbito matemático y el ámbito de lenguajes. A partir de ese sexenio y hasta el 2021, el secretario de Educación fue Esteban Moctezuma, bien recibido por todos los docentes. Comenzó a dar pláticas previas a los consejos técnicos escolares, en los que daba una pequeña introducción sobre los mismos y animaba a todos los docentes a continuar por este camino para lograr mejores y mayores estudiantes en México. Cabe resaltar que este secretario de Educación estuvo presente y vigente durante la pandemia, por lo cual su prioridad en este mandato fue la revalorización de profesores y profesoras, con la basificación y con la manutención de salarios y prestaciones íntegras durante la pandemia, lo cual era muy importante ya que los docentes sentían que habían perdido estos beneficios, estos derechos, con la antigua reforma educativa. La pandemia obligó a que los padres y madres de familia que fueran partícipes de la educación de sus hijos. Se impulsó una educación personalizada que permitió en ese punto a docentes que afirmaran que mantienen una cercanía mayor con sus estudiantes. Se tiene un nuevo artículo 3º constitucional y 3 leyes secundarias para guiar a la educación a ser inclusiva, integral y de excelencia. Estos 3 conceptos eran los primordiales en este programa de estudios. La inclusión era un concepto que se veía día a día durante este periodo. La creación del programa La Escuela es Nuestra, que llegó a más de 51,000 escuelas, empezando por las de más alta marginación, y que continuó. Es importante también comentar que durante este tiempo y este sexenio se ha logrado becar a más estudiantes a partir de preescolar y hasta secundaria, es decir, incluido todo el nivel de educación básica. Después del secretario de Educación Esteban Moctezuma, viene ante nosotros la secretaria de Educación a partir del 2022 hasta el año actual, Leticia Ramírez, quien trae consigo el nuevo programa de estudios 2022 con un nuevo concepto, la nueva escuela mexicana, la cual prioriza la reflexión, el análisis y la construcción de ciudadanos socialmente comprometidos con México. Este nuevo pensamiento, junto con el programa de estudios, quita las competencias para la vida, incluye ahora ejes transversales, los cuales se encargarán de vincular los campos formativos entre sí, logrando una interdisciplinariedad. Y con la nueva Secretaría de Educación Pública vino el Plan de Estudios de Educación Básica 2022, con un enfoque humanista y científico. El plan de estudios revaloriza la autonomía profesional de los docentes, quienes pueden contextualizar los contenidos a partir de su lectura de la realidad. Los maestros pueden codiseñar los programas de estudios. El plan de estudios contempla la formación docente. También contempla el desarrollo de estrategias nacionales. El plan de estudios contempla la transformación administrativa y de gestión. En este sentido,
algo que se tiene que resaltar de este nuevo Plan de Estudios 2022 es que hay una disminución de campos formativos en las que constan de lenguajes, pensamiento crítico, naturaleza y sociedades, y de lo humano y lo comunitario. Es decir, se compactaron de 6 campos formativos a 4. En este sentido, todo lo que tenga que ver con lenguajes, por ejemplo, expresión artística o expresión con diversos lenguajes, dramatización, se iba al campo de lenguajes. Por eso viene en plural. Todo lo que tenga que ver con educación socioemocional, la cual se pasó de lo humano y lo comunitario. Y todo lo que tenga que ver con pensamiento matemático se pasó a pensamiento crítico, ya que en este plan de estudios se basa muchísimo y trata de potenciar el análisis y la reflexión. Hay una línea congruente entre los campos formativos, desde preescolar hasta secundaria, es decir, todo el nivel de educación básica. En los programas y planes de estudio anteriores, en preescolar siempre se vieron como campos formativos, pero en primaria pasaban a ser asignaturas y no eran iguales a preescolar. Lo mismo pasaba con secundaria. En este nuevo plan de estudios, los 4 campos formativos prioritarios pasan a ser de igual manera en primaria y en secundaria, logrando una guía equitativa, por lo menos en nombre, no podríamos decir en contenidos. Se cambiaron también los libros de texto gratuito, únicamente de primaria y de secundaria. En preescolar no hubo cambios. Aquí encontramos la primera incongruencia, ya que se cambia el plan de estudios con una nueva metodología, enfoque humanista y científico, pero los libros de texto gratuito, así como todo el material otorgado por la SEP para que los docentes puedan desempeñar sus labores, seguía siendo el mismo que en años e incluso décadas anteriores. Ya no se veía al niño al centro, ya no se veía la escuela al centro, como en el 2018. Ahora se ve a la comunidad al centro, es decir, a todos los participantes en educación. Ya no se ve al niño aislado, ya no se ve al maestro aislado ni a los padres de familia aislado. Es más, se integran todos los participantes de la comunidad escolar como tutores o como vecinos de las escuelas. Asimismo, se reducen las posibilidades de planeación en los docentes de educación preescolar. Como se comentó anteriormente, había muchas posibilidades como rincones, talleres, secuencias y situaciones didácticas. En este sentido, únicamente se va a trabajar con proyectos. Estos proyectos tienen que involucrar el aspecto importante que es involucrar toda la comunidad escolar. Es decir, los padres de familia tienen que estar incluidos en el desarrollo de las actividades 100% a partir de ahora, así como los alumnos tienen el papel ahora de protagonistas, es decir, decidirán qué contenido ver y qué temas ver con respecto a sus intereses y sus necesidades. El maestro pasa a ser un guía de aprendizajes. Los aprendizajes esperados en este sentido se llaman ahora procesos de aprendizaje, ya que contemplamos la evaluación no solo del aprendizaje, sino de todo el proceso que conllevó a la financiación de ese aprendizaje. Los proyectos a utilizar que contemplan a la comunidad escolar y al alumno como protagonista de su proceso de aprendizaje son 4. El proyecto basado en problemas,
el proyecto basado en indagación STEAM, proyectos educativos y servicios y aprendizajes. Es decir, los docentes de educación preescolar tienen estos cuatro tipos de proyectos para poder diseñar sus clases, incluyendo 100% a los padres de familia. La planeación en este sentido se convierte en una planeación sumamente flexible, la cual integrará cambios sí o sí debido a los cambios de los alumnos. Sin duda, ha habido muchos cambios en la educación en México, dependiendo el tipo de gobierno que conlleve. Hay muchos cambios en los planes y programas de estudios que nosotros como docentes podemos percatarnos de primera mano. No podemos afirmar que un plan y programa de estudios es mejor que otro. Simplemente son distintos. En este sentido, a partir del 2018, como docente agradecemos que se tomen en cuenta nuestras opiniones, nuestras sugerencias y contribuciones para la nueva interpretación del plan y programa de estudios. Nos sentimos tomados en cuenta. Sin embargo, también hay que rescatar y saber mencionar que ha habido una disminución de los aprendizajes esperados, ahora desarrollos de aprendizaje plasmados en los programas de estudio. Aprendizajes fundamentales como la medición, como la toma de decisiones, como el lenguaje escrito, como el lenguaje oral, expresión de las artes plásticas, entre otros. Se ha dado un peso enorme hacia la empatía, la inclusión, la reflexión y el análisis hacia una conducta socialmente construida para vivir en una sociedad que impone la necesidad de tener ciudadanos demócratas, pensando en un gobierno a futuro. Esos conceptos son fundamentales. Sin embargo, es necesario lograr un equilibrio entre aquellos contenidos que son fundamentales adquirir en educación básica, con la reflexión, el análisis, dando un enfoque humanista, que también es fundamental. Sin embargo, ese equilibrio hoy por hoy no se logra. Como docente frente a grupo y subdirectora escolar, me siento comprometida a que los alumnos que pasan por mis manos, que pasan por mi salón de clases, logren esa reflexión y ese análisis para su persona, para las demás personas. Logren ese proceso de desarrollo de aprendizajes que puedan traspolar hacia su vida cotidiana, que cada vez se pregunten más, que sí sepan que hay reglas, que hay normas de convivencia, pero que se pregunten qué está bien y qué está mal por ellos mismos, que sepan cuestionarse y que sepan tomar decisiones. Me siento con la responsabilidad de lograr que cada uno de mis alumnos reconozca sus fortalezas y sus debilidades y las potencie. Convierte aquellas debilidades en áreas de mejora y que contribuya hacia un desarrollo de esas habilidades óptimas, partiendo de un desarrollo integral que es fundamental. Reconozco el valor de las familias en este proceso educativo. Sin las familias no podríamos obtener los mismos resultados. Reconozco también que a partir de la pandemia a la actualidad se ha tratado de reconstruir esa revalorización del docente que se había estado perdiendo por años. Se vio como al docente como un aspecto fundamental para la educación en México.
tanto que se tomó en cuenta para los planes y programas de estudios. Porque ¿quiénes van a saber más de la realidad educativa en México que los docentes, que las familias, que los mismos estudiantes? Hoy por hoy vamos un paso a paso hacia la mejora de la calidad educativa en nuestro país.